de la economía feminista. Y vamos a compartir la pantalla porque hay que comenzar, digamos, es esta, ¿no? Compartir. Yo quería empezar haciéndole un homenaje a Quino, ¿verdad? Hay muchísimas de estas en el conjunto del trabajo de Quino y Mafalda, ¿no? Pero quizá esta es la más conocida. En todos los diálogos entre la madre y la hija son muy ilustradores de la condición de las mujeres y su relación con lo que es el trabajo doméstico y toda la división del trabajo. Entonces, la idea acá es trabajar estos nudos. Yo decía, bueno, quizá el nombre que le deberíamos poner son los quipus o algo parecido, porque son como los códigos, todo lo que marca la economía feminista, ¿no? Entonces era el trabajo doméstico y la división sexual del trabajo. Esta parte la vamos a compartir entre Gaby y yo, ¿no? La reproducción y la economía del cuidado, ¿no? Para llegar a esta parte. Así que vamos a ver cómo nos sale. Vamos a empezar como por orden histórico, con lo que ha dado en la discusión sobre economía feminista, el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Acá vamos a iniciar así, ¿no? Que fue la manera inicial como se dibuja todo este mundo de la reproducción y del cuidado, como primera expresión de esta ubicación significativa y subordinada de las mujeres al sistema económico. Hubieron algunas que hablaron de esto, pero acá hay que hacerle algún homenaje a Margaret Reed. Es una economista canadiense, ¿no? Que hizo su trabajo en la Universidad de Chicago, ¿no? Y fue la primera en definir lo que es un trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Ella lo señala como la producción en el hogar, que consiste en esas actividades no remuneradas que son llevadas a cabo por y para sus miembros. Actividades que podrían ser reemplazadas por bienes de mercado o servicios pagados si circunstancias tales como ingreso, condiciones de mercado o inclinaciones personales permitieran que el servicio fuera delegado en otros miembros del grupo del hogar. Esta primera formulación fue sistemáticamente negada en el conjunto de la economía, ¿no? O sea, Margaret Reed recién está siendo como otra vez puesta en debate, otra vez puesta en la discusión. Y acá hay que señalar que la economía, que esta perspectiva también está muy ligada a todas estas, no sé si ustedes lo han tenido en sus países, a todos estos cursos, todas estas formaciones en educación familiar o economía del hogar que existían tanto en educación secundaria o en los colleges o bachilleratos, ¿no? Estaba a nivel de bachillerato también en las universidades, por lo menos en las de Canadá y Estados Unidos fueron parte de la agenda de estudios de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese marco donde se va desarrollando estas definiciones. Sin embargo, ha sido las feministas marxistas las que le dieron el filo político un poco a esta perspectiva, ¿no? Desde un inicio, para las feministas marxistas fue la expresión, otras expresiones de cómo el capitalismo explotaba a las mujeres, ¿no? Y como tal está definido como un trabajo invisibilizado, ¿no? Relacionado con la apreciación de que las actividades del hogar son una expresión natural, ¿no? Por extensión de las funciones reproductivas femeninas, ¿no? La ideología patriarcal logró incluir y legitimar en los roles de las mujeres, consideradas ante todo madres o productoras biológicas que tienen bebés, dan a luz, amamantan, logró consolidar todas las actividades de cuidado de los miembros del hogar, ¿no?
y su reproducción social, ¿no? Y esto, como parte de las funciones naturales de las mujeres, legitima su no contabilidad y su no remuneración hasta el día de hoy, en el caso del trabajo doméstico no remunerado. En el caso de América Latina, el trabajo doméstico se va identificando se va dando con el crecimiento del modelo urbano industrial, ¿no? Pero al mismo tiempo reconociendo su propia particularidad, ¿no? En las economías nuestras, ¿no? Acá hay que diferenciar un poco lo que es la servidumbre doméstica de matriz colonial de lo que es el trabajo doméstico, ¿no? Hay algunos estudios muy importantes que muestran cómo en México, en Perú, ¿no? La servidumbre doméstica formó parte de ese núcleo colonial, ¿no? Que fue minorizando, relegando a las mujeres, pero que sin eso se planteaba como una posibilidad de ingreso, de inserción en el mundo urbano, de aprender a moverse en estas dinámicas, ¿no? Y que luego se fue tornando en un trabajo semi-esclavizado, ¿no? Entonces, esa es otra línea en la cual no vamos a entrar, pero que también es muy importante porque al final hay que también hacer ese vínculo, ¿no? En realidad, la línea que más ha asumido la economía feminista es esta perspectiva del trabajo doméstico como un subsidio a la acumulación de capital, ¿no? Y cómo se visibiliza el rol del trabajo doméstico no remunerado en este proceso de acumulación capitalista. Entonces acá está señalando tres aspectos, ¿no? O sea, primero que el trabajo doméstico subvenciona al sector empresarial en el segmento no pago de la fuerza de trabajo, ¿no? Al contar con un trabajo abundante y excedente, ¿no? De mano de obra femenina, en especial de las amas de casa, hay una transferencia de valor de la economía de la casa a la economía de mercado. Eso cae un poco por su propio peso, y es lo que hemos venido conversando desde el primer día de la primera clase, ¿no? Y en condiciones de crisis, este es el segundo tipo de subvención, las amas de casa se ven obligadas a forzar la intensidad del trabajo doméstico para amortiguar los efectos de la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, ¿no? Esto sigue siendo cierto aún en los casos de las mujeres que trabajan fuera del hogar, o sea, es mayor intensidad todavía, no está solamente referido al trabajo que se da dentro de la casa. Y el tercero, Teresita de Barbieri lo mencionaba, ¿no? Es su efecto sobre los salarios, que tiene un efecto depresor, ¿no? O sea, mientras exista ese contingente de trabajadoras no pagadas, entonces los salarios que se regulan, se supone, por la oferta y demanda de la fuerza de trabajo, ¿no? Estos siempre tenderán hacia la baja, ¿no? Entonces, creo que son formas de cómo el trabajo no remunerado también contribuye a la propia valoración del capital, ¿no? Como trabajo no remunerado y marginalizado por el capital, que lo necesita así como está, es importante hacer esa mención, porque a veces cuando se habla de invisibilizado, pareciera como que no existiera el trabajo, no se le toma en cuenta, ¿no? Al capitalismo, según Nancy Fraser, hay varios autores que dicen, al capitalismo le conviene eso, más bien le conviene que quede como está, ¿no es cierto? Ellos reconocen ese rol, ¿no? Entonces, entonces no lo tocan porque eso les va a permitir contar con el subsidio con el que ya tienen, ¿no? Y lo que trae como consecuencia es que alimenta una subjetividad femenina minorizada, porque al verse inactivas y dependientes del proveedor, ¿no? Desprecian su propio campo de actuación en el mundo, ¿no? Entonces, deprecia su propio campo de actuación en el mundo. Esto se puede ver en las aspiraciones y oportunidades reales diferenciadas, por ejemplo, en el tipo de oferta de trabajo o la forma como se valoriza el trabajo de las mujeres o cómo se feminiza el trabajo de las mujeres, ¿no? En el mercado de trabajo, ¿no? Y va instalando
un orden de género con la división sexual del trabajo, ¿no? Un nuevo orden de género. Y al mismo tiempo, y esto también no podía dejar de señalarlo, provee una identidad de ama de casa, ¿no? Que ha sido muy cuestionada desde el discurso feminista, pero que en América Latina sigue un curso importante de reivindicación social, ¿no? Entonces, acá colocaba el caso, por ejemplo, de los sindicatos de amas de casa en Argentina, hasta ahora, que existen en todo el territorio, ¿no? Y que, por ejemplo, lograron la jubilación, ¿no? Como amas de casa, ¿no? En la época de gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, por ejemplo, y que se mantienen activas todavía, en ese rol, en ese reconocimiento de su función como ama de casa. O en los comités de amas de casa, en el caso de Bolivia, que todos conocemos, en las minas del siglo XXI, en el caso de Domitila Chungara, ¿no? Y en el caso del Perú, donde los comités de amas de casa lograron colocarse en la definición del salario familiar minero, ¿no? Y en los ejes en los cuales no se prestaba a negociación con la empresa, ¿no? O sea, hay condiciones de vida que los sindicatos no pueden negociar con las empresas, ¿no? Entonces, tuvieron también un rol en ese sentido, pro justicia social, podríamos llamar, y pro mejoramiento en las propias condiciones de vida, ¿no? Y esto fue posible porque se enlazó ese trabajo cotidiano como ama de casa con un marco explicativo general de la economía, ¿no? Como a través del trabajo de casa se hacía explícito esa invisibilidad que al capital le interesaba tenerlo oculto, ¿no? Y entonces ahí la división sexual del trabajo. Yo quería que Gaby, que viene también trabajando mucho estos temas y que viene también dictando clases sobre el contenido de la economía feminista, pudiera entrar también a darnos un refuerzo en cómo ella viene trabajando la división sexual del trabajo. ¿Estás lista, Gaby? Sí, acá estoy. Ok. Entonces comparto un segundo el PPT. ¿Y cómo hago para yo salir de la...? Creo... No pasa nada. Yo creo que no. Ya. ¿Se ve ahora mi PPT? Para las alumnas nos siguen. Entonces creo que lo voy a sacar. No se mira. Ok. Pones donde dice compartir y fácil pones dejar de compartir, Pati. O ya pusiste dejar de compartir Ya. fácil. Ya está. Perfecto. De acuerdo. Entonces, gracias, Pati, por darme este espacio para comentar algunas cositas. De alguna manera, lo que yo quería contarles es acerca de cómo, como ha dicho Pati, ¿no? O sea, entender la división sexual del trabajo como un proceso, ¿no? Como una consecuencia de una serie de procesos. Y es importante que... ¿Por qué? Porque la economía feminista también surge como una respuesta a la economía, digamos, bueno, la economía neoclásica, pero en general a la disciplina de la economía moderna, ¿no? Entonces, la economía como disciplina, como dice aquí, surge de manera moderna, porque ha habido antes también, en el proceso de industrialización y afianzamiento del capitalismo en las sociedades occidentales, ¿no? Entonces yo también creo, y como Patti muy bien ha hecho o sea, ha remarcado, y a mí también me ha interpelado a pensar que yo siempre pienso en las sociedades occidentales, ¿no? Y no somos conscientes de que hay diferencias bien importantes, ¿no? Entonces, la economía surge para preguntarse cómo entender el proceso de industrialización, ¿no es cierto?, cómo maximizar las ganancias. Entonces, ese proceso da lugar a una serie de fenómenos, ¿no? Uno que ya explicó Patricia la semana pasada, que es el de la acumulación originaria, que otros llaman acumulación por despojo, y que en el caso de Silvia Federici no solamente supone el despojo de las tierras, ¿no?
el cercamiento de tierras, etcétera, de la expulsión del campo, sino también el despojo de los saberes de las mujeres, en fin, de su autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, este despojo, esta acumulación supone las migraciones a las ciudades, ¿no es cierto? Supone el ingreso, obviamente eso fue un proceso, ¿no? Al mundo industrial, a la fábrica como espacio de trabajo, cuando antes teníamos en casa, la casa también se podía considerar una unidad de producción, si queremos, ¿no? La misma familia podía producir su calzado, podía producir su vestimenta. Entonces, esta división antagónica entre fábrica y casa se produce en el proceso de industrialización. Y eso también da lugar a esta dicotomía de lo público y lo privado, ¿no es cierto? Tenemos un espacio privado y un espacio de lo público donde está el mercado de trabajo y etcétera, ¿no? Esto, como decimos, también implica una división social del trabajo, lo que decía antes, una especialización. Ya no uno hace pues todo el proceso, poniéndolo en ejemplos más sencillos, ¿no? El calzado, todo uno, o la ropa. Me dice alguien que no ve el PPT, ¿es el único o nadie más lo ve? Sí se ve, Patti. Gaby, sí se ve. Ok, entonces de repente tienes que mover tu pantalla, quien no lo está viendo. Entonces, el proceso de especialización, que es para, evidentemente, maximizar las ganancias, hacer el proceso más rápido, ¿no? Ganar tiempo, supone que hay especializaciones en la elaboración de los productos y también nuevamente secciones, entonces eso genera una división también social del trabajo, ¿no? Pero nuevamente esa especialización justamente es distinta a lo que hacíamos en casa, cuando hacíamos supuestamente todo el proceso una misma familia, ¿no? Y también eso da lugar a la consolidación de la familia nuclear, ¿no? Es decir, de una familia más pequeña que se puede adaptar a esta vida, digamos, urbana, ¿no? No es la familia ampliada que teníamos antes. Entonces, eso da lugar a la división sexual del trabajo, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de la división sexual del trabajo? Porque eso genera identidades económicas generizadas, que es lo que estaba diciendo Patti, ¿no? Que ciertas personas se consideren que deben hacer tales actividades, tener tales roles, el mandato de la maternidad, del cuidado, etcétera, ¿no? Yo lo que le comentaba a ella también es que y lo que ella también se acuerdan cuando mencionaba lo del entronque patriarcal, la pregunta es cómo se ha dado este proceso en cada uno de las sociedades, ¿no es cierto? Nosotros, como una sociedad donde el proceso de industrialización no ha sido como el europeo, ¿no es cierto? Que ha sido muy desigual en territorios muy distintos, evidentemente el proceso ha sido diferente. Entonces, ahí lo que nos interesa o que nos debería llamar la atención es pensar cómo se han dado esos procesos de división sexual del trabajo en nuestras realidades americanas, andinas o las que estemos, ¿no? Entonces, y por eso muchas investigadoras han estudiado las sociedades preconquista para entender justamente esa transformación y lo que supuso esa transformación, y también para demostrar que esta división sexual del trabajo no es eterna, perenne, sino que está muy vinculada al proceso de industrialización y es característica, o esas características típicas, entre comillas, que vemos son de las sociedades realmente occidentales, porque en nuestros países sigue existiendo la producción en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo de la economía capitalista favorece a la familia nuclear, a la propiedad privada, al matrimonio, ¿no es cierto? A la monogamia, podríamos decir al matrimonio heterosexual, en realidad eso se diría precisar, a la monogamia y por ende a la división sexual, o sea, todo eso es funcional a esta división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, el matrimonio y la monogamia permiten perpetuar la propiedad privada, la familia nuclear permite lo que decíamos, que la mujer se quede en casa para reproducir la vida y el varón salga al trabajo, ¿no? Entonces se generan esas dicotomías tan fuertes que nos marcan hasta ahora, esfera pública, esfera privada, no vinculadas a lo masculino y a lo femenino, ¿no? La política como el espacio público, la familia como el espacio femenino, el mercado versus el espacio doméstico, el espacio de la producción en los hombres versus el espacio de la reproducción en las mujeres.
el salario, ¿no es cierto?, en el caso masculino, es decir, a los hombres se les tiene que pagar, a las mujeres se les da amor, ¿no? Gracias por cuidarme, eso se paga con amor. Para lo masculino la racionalidad, para la mujer la emotividad, y otro concepto que es muy importante en la economía, para el varón el interés personal, para la mujer el altruismo. O sea, lo que hacemos las mujeres lo hacemos por altruismo, por cariño, no somos guiadas, ¿no es cierto?, por ningún interés, solo somos guiadas por nuestro amor y nuestro altruismo, ¿no? Y eso es muy funcional, eso es muy funcional al interés de la economía, ¿no? Es decir, los economistas suelen creer que la desigualdad de género está por fuera del análisis económico, ¿no? Y lo que venimos a llamar la atención es que no es así. Hay tres escuelas que de alguna manera revisan la economía feminista, que es la clásica, la marxista y la neoclásica. Patti lo dijo en la primera clase. La clásica y la marxista sí daban lugar a cierto espacio para, digamos, los sentimientos, las cuestiones más del hogar, pero la economía neoclásica habla del varón, digamos, ¿no es cierto?, masculino, que se guía por el interés personal. Entonces, esos supuestos implícitos de la retórica de la economía que nos permiten entender que las motivaciones económicas contribuyen a explicar las desigualdades entre los sexos, ¿no? O sea, lo que estamos planteando es que las economistas tienen una serie de supuestos implícitos que los guían a la hora de operacionalizar la economía. ¿Y por qué? Porque la economía como disciplina científica, cuando devino una disciplina científica, ¿no es cierto?, y quiso tener el estatus de ciencia matemática, todo aquello que no se puede matematizar, calcular racionalmente queda fuera. ¿Y qué es lo que no se puede matematizar? El amor, el altruismo, etc. Por eso todo lo que está en el hogar, digamos, no está dentro de la economía, porque no puede ser modelado, ¿no?, en esos esquemas, versus lo que está afuera, que está guiado por el interés y pagado por el salario, sí es objeto de la economía, ¿no? Entonces, nosotras vamos a plantear que esa es una división y una dicotomía falaz, como ya lo explicó Patti, pero que es uno de los grandes supuestos de la economía, digamos, hegemónica actualmente, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Sí. ¿Dónde estoy? Perfecto. Sí. Bueno, no se puede ¿cómo se dice? Cuantificar tampoco el cuidado, ¿no? También eso es parte también de este proceso de la economía. A ver, vamos a ver qué viene acá. ¿Dónde estoy? Acá. El otro gran tema que está junto a lo del trabajo doméstico y la división sexual de trabajo es el concepto de la reproducción, ¿no? Este concepto está entendido como reproducción de la vida, reproducción biológica, reproducción de la población, ¿no? Reproducción de la fuerza de trabajo, del asalariado, digamos, y de la mercancía trabajo, ¿no? Y la reproducción de la sociedad, ¿no? Como un principio elemental que pueda garantizar la continuidad de la vida. Si no se dan esas condiciones de reproducción, ninguna sociedad tiene asegurada su permanencia. La vida social depende de las posibilidades que tengamos de reproducirnos, ¿no? De asegurar los bienes y servicios necesarios para nuestra manutención y de contar con los recursos necesarios para reiniciar continuamente los procesos de producción, ¿no? Si las sociedades no lo pueden, no están en capacidad de reproducirlo, sea por una grave crisis, una guerra de exterminio, tremendas enfermedades, lo que podamos ver en el panorama o en la distopía más grande, ¿no? Estas condiciones de reproducción, si no se pueden dar, está condenada a su desaparición, ¿no? Este es algo con lo cual estamos jugando en estos últimos años, a partir de la crisis ambiental, a partir estas crisis, estas pandemias, ¿no? Es la propia capacidad de poder reproducir la sociedad y volver a lo que entendíamos como normalidad o no normalidad, ¿no? Lo bueno de estos conceptos es que podemos también aplicarlos permanentemente, reflexionar permanentemente sobre la situación, que nos ayudan a pensar también la situación que estamos viviendo.
Ahora voy a entrar en una cosita un poquito más pesadita, pero que es importante. Quien trabaja un poco este concepto, no sé si ustedes ya lo conocen, es Antonella Picchio. Antonella Picchio es una economista italiana que yo en la primera clase le dije que es una de las madres, o sea, una de las personas que nos han ayudado a entender un poco este proceso de reproducción de la vida, y que el esquema que ella trabaja, que se llama, la primera vez que lo pone, como el enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida, más o menos lo saca por el año 2000, ¿no? Es hasta ahora una herramienta que todas las economistas feministas lo plantean permanentemente, ¿no? Entonces Pati, disculpa, ¿podrías poner tu PPT grande? Ay, perdón. No hay Perdón. problema. Ya, no sabía que estaba así. Ya. Entonces, Buenísimo. vamos a empezar vamos a trabajar dos diagramas de ella, ¿no? El primero es este flujo circular cooperativo simple, ¿no? En la cual tenemos la empresa y tenemos la familia, ¿no? Todo el círculo monetizado está en la parte de arriba y todo el ciclo de producción de mercancías está en la parte de abajo, ¿no? Entonces, la empresa es la que da siempre inicio a este proceso económico, ¿no? A través de la provisión de bienes y servicios que las familias necesitan, y al mismo tiempo, las familias, a través del salario que reciben, ¿no? Pueden adquirirlo, ¿no? Esto es una de los círculos. Y en el otro, la familia también entrega, o sea, al trabajador a el empleo laboral, ¿no? O sea, este es un círculo que se llama cooperativo a propósito, ¿no? Porque lo que se ve es como un círculo armónico, ¿no? Donde no hay ninguna contradicción. Es más, la iniciativa, o sea, la iniciativa siempre la tiene la empresa, que es la que pone en funcionamiento la economía, ¿no? Y tanto la empresa como el trabajador, ¿no? Como el asalariado, son digamos, los protagonistas de este esquema, pero en la cual la empresa siempre va a entregar los bienes y servicios que las familias necesitan, y se supone que con el salario que recibe el trabajador siempre se van a cumplir las necesidades que hay, ¿no? O sea, no importa en este esquema qué es lo que el trabajador hace antes, qué es lo que el trabajador hace después. Lo que importa es el tiempo que trabaja, ¿no? ¿Qué importa? ¿Qué otras necesidades tiene que atender? Lo que se supone es que el salario cubre esas necesidades, ¿no? Y en general la empresa se encarga de poder siempre completar este flujo, por lo cual necesita acumular, ¿no? Necesita siempre estar en funcionamiento, que no sea obstruida, ¿no? Y entonces, como dice un economista, y este es el panegírico de la iniciativa privada, de la necesidad de acumulación, del lucro, ¿no? O sea, todo esto se necesita para seguir sosteniendo este flujo, ¿no? Y claro, entonces la pregunta o la discusión que las feministas abrieron ahí es, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué cosas, de qué trabajador estamos hablando, ¿no? ¿De qué fuerza de trabajo se está haciendo? Y ahí viene la famosa, esta visión que discutimos también en la primera clase cuando hablamos del Homo economicus, y decíamos, bueno, hay un hombre absolutamente autosuficiente. Bueno, en el caso del trabajador, dicen algunos, es el trabajador champiñón, o sea, es el que aparece, ¿no? Que nadie sabe quién lo cría, cómo se alimenta, no importa, pero él aparece y es pura fuerza de trabajo dentro de las propias empresas. Por lo tanto, el cuestionamiento que hizo la economía feminista fue decir, esto no es real. Este es un esquema pintado, simplemente
para poder justificar la dinámica de las empresas y la necesidad o el salario necesario, lo que se necesita, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que ir es a mirar cómo se da este proceso en su conjunto. Y entonces ahí Picchio trabaja este cuadro que es el flujo circular de la renta ampliada. No, acá tengo el original de ella, porque yo estoy tomando todas lo trabajan, ¿eh? Todas lo han cambiado, pero el flujo sigue siendo el mismo, ¿no? Este es de Amaya Pérez Orozco, en el libro que desde el inicio les dije que tienen que tenerlo en su mesa de noche, como importante para la economía feminista, ¿no? En lo cual, en la parte, digamos, en la recta horizontal, hacia arriba, ¿no? Se ve más o menos en la misma dinámica explicada anteriormente, ¿no? Cuando comienza, es el espacio que Antonella Picchio llama de producción y distribución mercantil, y que Amaya Pérez Orozco dice, producción vamos a tacharla, porque acá no queremos hablar tanto de esquemas dicotómicos, ¿no? Acá queremos entender que la reproducción, ¿no? O cómo se sostiene la vida es uno solo, involucra a los dos. Entonces por eso le coloca ese tachadito, ¿no? Pero en realidad es esta parte de lo que vale, la población empleada, las empresas, el fondo de salarios y la llegada a los hogares. Hasta ahí es más o menos el espacio mercantil. Lo que va a desarrollar abajo es todo el espacio de sostenibilidad de la vida, que Picchio en un inicio lo llamó espacio de desarrollo humano, pero que muchos economistas feministas no lo toman mucho porque consideran que se mezcla mucho con la propuesta de Naciones Unidas sobre desarrollo humano. Entonces, quieren entender un poco más ampliamente cómo se da este proceso de reproducción. Y acá, evidentemente, el trabajo no remunerado tiene un rol dentro de estos hogares, ¿no? Y Picchio le pone 3 funciones, ¿no? Una función es la de la ampliación, o sea, la de la ampliación son, por decirlo, bienes y servicios del mercado transformados, ¿no? La mejor manera de ilustrarlo es a través por ejemplo, del proceso de alimentación, ¿no? Todo ese trabajo de ir al mercado, comprar los alimentos que se necesitan, escogerlos, gestionarlos, garantizar que estén bien, ¿no? Llegando a la casa, prepararlos de la manera adecuada que los tienes que preparar, digamos, ¿no? Entonces hay un conjunto de elaboraciones alrededor de ese simple bien y servicio que existe en el mercado y que se compra con la plata del salario, ¿no? Y que es dar aumentar los estándares de vida que hay en la familia, ¿no? O sea, transformar esa posibilidad te va a ampliar tus condiciones de vida, te va a mejorar tu condición de vida. Y eso tiene un valor, ¿no? Esta ampliación del bienestar tiene un valor, ¿no? Y que siempre ha sido la discusión entre las feministas, la economía feminista, en que si ese valor se mide, ¿cómo se mide ese valor? Entonces la mayoría ha dejado de lado medirlo económicamente y ha optado por medirlo a través del tiempo, ¿no? Entonces, en las siguientes clases ustedes van a ver lo de las encuestas del uso del tiempo, que es realmente la manera como tú puedes contabilizar o dar cuenta de esa ampliación del bienestar que se hace con el trabajo no remunerado. Simplemente para señalar que acá y en todo el mundo, país desarrollado, no desarrollado, etc., las mujeres se encargan, tienen más tiempo encargadas del trabajo de la casa, del trabajo de sostenibilidad de la vida, del trabajo de reproducción, que los hombres, ¿no? O sea, eso no conoce clase ni generación, eso se da siempre así, ¿no? Hasta ahora. Y la otra función es la de la expansión, ¿no?
Cuando habla de la expansión, está hablando también de que esto también es relacional. Acá no estamos hablando de un sujeto abstracto, ¿no? Estamos hablando también de toda la parte del cuidado. Esta idea del cuidado la desarrolla Piquioca en la parte de expansión, ¿no? La atención emocional, ¿no? El apoyo, el cuidado cuando estás enfermo, ¿no? Todas las posibilidades de que recuperes energía en todo el sentido integral de la humanidad, de tu ser humano, ¿no? Entonces, y eso es un bienestar encarnado, porque claro, estos son personas concretas, no estamos hablando acá de fuerza de trabajo, no estamos hablando acá de champiñón, estamos hablando de personas que tienen múltiples necesidades, múltiples deseos, ¿no? Que de cierta forma esto también funciona con el trabajo no remunerado, ¿no? Y la otra función del trabajo no remunerado es la reducción. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo la familia va a trabajar, ¿no? Entonces, poco a poco, en todo este proceso de atender necesidades, potencialidades, capacidades de la familia, ¿no? Esto va a ir definiéndose por quienes van a entrar al mercado de trabajo. Y allí, o sea, el trabajador que entra al mercado de trabajo ha sido ya elaborado, por decirlo de alguna manera, en el espacio de la reproducción, y entra para continuar el flujo, ¿no? Y este flujo no para. Y este flujo es lo que hace caminar la economía tal cual conocemos, ¿no? Bueno, eso es más o menos el aporte que hace la Piquio y la economía feminista cuando habla de la reproducción, ¿no? Esto, a ver, un ratito. Ok. Y el lugar de la reproducción son los hogares, ¿no? Es sobre todo los hogares, ¿no? Que son los lugares donde se privatiza la responsabilidad de sostener la vida. Yo, a ver, un paréntesis, que no estoy, ustedes se han dado cuenta que desde la primera clase no estoy poniendo muy poco énfasis en las instituciones, ¿no? En el Estado, por ejemplo, solo lo he nombrado en algunos momentos, ¿no? Porque van a haber 6 clases de política pública en la que ustedes van a poder desarrollar mucho más esta mirada, ¿no? Ahora lo que quiero es encontrarle un poco más el sentido que tiene la economía del cuidado, la reproducción, todos estos nudos de la economía feminista, ¿no? Entonces acá, pero cuando decimos que en los lugares donde se privatiza, quiere decir que al final tampoco el Estado se hace cargo, ¿no? Entonces la responsabilidad de sostener la vida por eso contiene también una fuente de conflicto, ¿no? Por negociación, resolución, ¿no? Que se contrapone a esa visión armoniosa de los hogares de la economía convencional, ¿no? Lo que figuraba en el primer diagrama que les di. Y que Gaby ya nos ha ido contando cómo eso se fue configurando en esa figura de la familia nuclear, ¿no? Que al final no representa el sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, la opción que tomamos es más la de entender no solo la familia extensa, sino también la de entenderlo como una red, ¿no? Y acá me parece muy, muy interesante lo que señala Maya, ¿no? Entonces dice, aunque vivamos solos en una casa, no organizamos nuestra vida en soledad, sino en red. Llamamos hogares a las redes de mayor cercanía, con mayor peso en la toma de decisiones económicas primarias, como organizar los trabajos, acceder a recursos, gestionar los cuidados, ¿no? Y donde en última instancia se ajustan los procesos, ¿no? Son la forma organizativa en que las personas resolvemos la dimensión económica de nuestras vidas, tanto en lo cotidiano como en las proyecciones del futuro. Es interesante esta idea de red, ¿no? Esta idea de tener una familia extensa, esta idea de tener hogares, ¿no? O sea, en mayor cercanía, ¿no?
y por lo tanto, estos hogares donde se define las decisiones económicas, ¿no? Requieren ser comprendidos, cómo funcionan para entender un poco la marcha del sistema socioeconómico, ¿no? Entonces acá hemos trabajado, esto lo trabajé hace unos años con una economista que se llama Talia Kider, ¿no? Para entender un poco en las regiones nuestras, en el sur, por contraponerlo al norte, o sea, por contraponerlo a las economías industrializadas, ¿no? ¿Cómo se genera el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, estas son flechas que deberían ser de doble entrada, pero digamos que los hogares reciben, sobre todo, reciben ingresos del mercado monetario, ¿no? Sea con empleos formales, o sea, con autoempleo, economía informal, o sea, eso va dependiendo de las condiciones en las cuales, o en los países en los cuales se da. En el Perú, por ejemplo, hasta antes del COVID teníamos 70% del empleo informal, y de ese 70%, el 40% era autoempleo, ¿no? O sea, era una gran cantidad de la forma como la gente resuelve su vida, que también permite explicar por qué ha sido un desastre lo que ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? Pero bueno, pero es el mercado también monetario dependiendo del contexto en que estás, ¿no? Para muchas familias ese será el principal y único ingreso, ¿no? Para otras es simplemente una de las tantas maneras de agenciarse la vida, ¿no? De otro lado tienes el Estado, no solamente con los servicios, sino también con los programas sociales, la seguridad. Pero en los programas sociales sí, también conviene detenerse, porque muchos de estos programas sociales ahora también son transferencia de dinero, ¿no? También, pero bueno, está en el marco de la política social y está sujeto a las condicionalidades maternalistas y familistas de todo lo que nosotros tanto cuestionamos en estas políticas, ¿no? Y también está los desayunos, ¿no? Desayunos escolares, distintos tipos de alimentos que también se dan en las escuelas públicas, ¿no? Que de cierta forma cubren espacios de las familias, ¿no? Recursos naturales, claro, esto se da mucho más en el campo, pero es el acarreo de agua, o son las fuentes de energía que las familias tienen acceso para justamente complementar su bienestar, ¿no? Y es claro, y hay estadísticas sobre eso que te muestran cómo los horarios de trabajo de las mujeres y las niñas se incrementa cuando tienen que trasladarse por este acarreo de agua cotidiano, ¿no? En las circunstancias en que están, ¿no? Ya en las ciudades esto ya no se ve, en las ciudades simplemente es un caño que se abre, pero mientras más cerca estás a la naturaleza, tú puedes observar también la directa relación, la directa dependencia entre los recursos naturales que ya hablamos en la clase anterior, ¿no? Y el bienestar de la familia. La otra línea tiene que ver con las redes sociales, con el trueque, el trabajo comunitario, toda la gestión de la alimentación fuera de casa, por decirlo de una manera, ollas comunes, cocinas colectivas, comedores populares, ¿no? Todo aquello a lo que se recurre en épocas de crisis, ¿no? O sea, y el conjunto de las redes que ayudan a sostener la vida y a disminuir también la condición de vulnerabilidad en que nos podemos encontrar, y evitar caer en una precarización mayor de la vida, que también eso lo vimos en la primera clase, ¿no? El trabajo de cuidado y reproductivo, que es lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Toda la importancia que tiene a todo nivel, ¿no? Y la producción de subsistencia, el autoconsumo también, ¿no? O sea, la propia producción de alimentos, ¿no?
en las ciudades ahora en las crisis se comienza a habilitar también los huertos comunales, ¿no? Todo aquello que tú puedes autogestionar, ¿no? Para poder también permitirte ese bienestar. Entonces, lo que tiene esta mirada es que te da una mayor comprensión de los menús, ¿no? O sea, ¿cómo puedes combinar opciones, ¿no? Se supone, ¿no? Puedes combinar opciones cuando hay una crisis, ¿no? Pero al mismo tiempo también te rompe, como Gaby lo recordaba, también te rompe esa idea que Piccio lo usa, ¿no? Piccio lo usa para hacer una mirada analítica, ¿no? De cómo se da esta relación entre hogares y mercado, ¿no? Pero en realidad es una relación mucho más diversa y mucho más compleja, sobre todo si consideramos, ¿no?, las familias que tienen menos acceso a recursos, que son en realidad las grandes mayorías en nuestros países, ¿no? Esta era un poco la mirada. Entonces, cuando hablamos de economía del cuidado, es todo eso y algo más, ¿no? O sea, cuando hablamos de economía del cuidado, que felizmente se ha puesto de moda, felizmente ya todo el mundo habla de economía del cuidado, hasta el Fondo Monetario Internacional habla de economía del cuidado, hasta el Banco Mundial habla de economía del cuidado, es decir, solo falta que Trump salga a decir economía del cuidado, pero en realidad esta es, para nosotros, es toda esa conjunción de entender cómo funciona el trabajo no remunerado, cómo funciona la división sexual del trabajo, cómo funciona la reproducción, ¿no? Entender todo ese proceso, ¿no?, nos permite entrar de otra manera a la economía del cuidado, ¿no? Porque cuidados, y acá buscaba muchas definiciones, esa que encontré, no me acuerdo ya ni dónde la encontraba, pero me parecía que era tan general que, bueno, era interesante, ¿no? Cuidados son las tareas que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, ¿no? La regeneración diaria, ¿no? Tareas cotidianas de gestión y mantenimiento de la vida, que siempre han estado ahí, como digo, siempre se hicieron, ¿no? Y que pueden ser entendidas tanto desde la política social del cuidado como de la ética del cuidado, ¿no? O sea, ustedes van a ver en las clases siguientes todo lo que significa las políticas públicas alrededor del cuidado, que en este momento está siendo un centro de debate muy importante en los países latinoamericanos, ¿no? Y como ética de cuidado es toda esa inclinación del cuidado del otro, cuídate a ti mismo, ¿no? O sea, toda esta perspectiva que nos da otro significante, ¿no?, a nuestra vida cotidiana, introduciendo esta ética del cuidado, ¿no? Pero cuando hablamos de economía del cuidado, ¿no?, entonces, más específicamente es recuperar otros sentidos de cuidado, ¿no? Lo primero que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, su capacidad para cubrir necesidades de las personas y en ese sentido generar bienestar. Otras economistas ponen y riqueza, pero yo me niego a poner riqueza porque es un término en disputa también, entonces, ¿no? Pero bueno, contribuye pues. El cuidado contribuye realmente a que la economía siga operando, ¿no es cierto? Eso lo estamos viendo, ¿no? La otra dimensión es que son trabajos y como tal requieren tiempo, dedicación, conocimientos y implican decisiones sobre quién se ocupa de eso y quién no, ¿no? Entonces también tiene una dimensión económica en ese sentido, ¿no? Es tiempo, es dedicación, es trabajo, ¿no? La tercera es que implica decisiones de política fiscal para la infraestructura y puesta en marcha de servicios que los atiendan. Esto es muy importante también, ¿no? Esto no solo es política social, esto es política económica, ¿no? Porque las decisiones de un Estado de invertir más acá quiere decir dejar de invertir acá, ¿no? Entonces, de ampliar infraestructuras de salud, de cuidado infantil, de atención a ancianos, no sé. O sea, eso implica un gasto
que quiere decir dejar de gastar en otro lado. Pero al mismo tiempo también significa remirar los ingresos fiscales. ¿De qué manera podemos obtener, ¿no? Conseguir los recursos, ¿no? Para que estas posibilidades de atender el cuidado puedan ser logradas. Y eso es medidas de política económica también, ¿no? No es solo política social, ¿no? Implica opciones de inversión en el sector privado. No nos guste o nos guste, es así, ¿no? Toda la crisis de los viejitos en Italia y España sacó a la luz esa transnacional francesa que tenía el control de la mayoría de las casas de los ancianos, ¿no? Es una empresa, ¿no?, que maneja, ¿no? Entonces, en realidad, ahora se abre también esos espacios de la inversión privada. La forma es cómo se logren hacer o cómo no se logren hacer, ¿no? También hay un conjunto, por lo menos yo conozco varias trabajadoras de salud que ahora han perdido sus puestos de trabajo y están trabajando, algunas ya lo tienen, proyectos de cuidado de ancianos y enfermos, como un pequeño, por decirlo, emprendimiento, por decirlo, ¿no? Me gustaría que la forma fuera más de cooperativa en lugar de empresa, pero bueno, algunas lo están trabajando por ahí, ¿no? Entonces, es un tema, la economía y cuidado es un tema económico también, ¿no? Y también el otro gran punto es porque comprende trabajos en las partes mercantiles de la economía, ¿no? Los trabajos que son remunerados, ¿no? Y que se concentran generalmente en los sectores feminizados, racializados y en malas condiciones laborales, como son las trabajadoras del hogar, y en muchos de los llamados trabajos esenciales, ¿no? Entonces ahí nosotros también tenemos todo este núcleo que constituye, digamos, la economía del cuidado, ¿no? Ay, perdón. Y hablamos de crisis de los cuidados y crisis de la reproducción, porque me parece que a veces se entiende mejor cuando hablamos de crisis de la reproducción, pero también hablamos de crisis de los cuidados, ¿no? Cuando hay una tensión estructural que se produce entre la cantidad creciente de trabajo y esfuerzo para sostener la vida y la falta de disponibilidad de tiempo para hacerlo. Eso es lo que estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Entonces, cada vez más mujeres salimos a trabajar, ¿no? Y continúan ocupándose del cuidado, mientras que los hombres no han hecho el camino contrario. Como señalaban antes, en todas las estadísticas es posible ver eso, ¿no? En norte, sur, este, oeste, ¿no? O sea, la estructura del cuidado y recaer el trabajo doméstico y el de mantenimiento sobre las mujeres no ha cambiado. Así haya desarrollo industrial y todo esto, eso permanece fuera. Entonces, pero cada vez las mujeres salen a trabajar. Entonces hay un asunto y ahí no estoy teniendo en mi mente las mujeres gerentes, acá estoy teniendo en mi mente todas las mujeres que en este momento constituyen la mayoría del sector informal. No sé cómo será en sus países, pero en el Perú la mayoría del sector informal ya son mujeres. Entonces el subempleo, esa capacidad de trabajo en condiciones de precariedad, está siendo cubierta por las mujeres que dejan parte del trabajo del cuidado, ¿no? Hay otras necesidades también de cuidado que se van cambiando. Más población que envejece, el declive de los servicios de salud, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Los problemas que da las ciudades, toda la movilidad urbana, ¿no? Las mayores distancias entre el lugar de vida y de trabajo ocupan tiempo. Los lugares donde se cuidan a los padres también, ¿no? La precarización del sistema educativo que descarga responsabilidades también en los hogares, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos que se han ido tejiendo con las políticas neoliberales, ¿no? Que han hecho que no solamente haya otros cambios demográficos en la población que también transforman las necesidades del cuidado, sino también vayan deteriorando la propia vida cotidiana y la propia forma de conseguirnos un trabajo o de tener un trabajo, ¿no? Esto es una crisis de reproducción cotidiana de la vida, ¿no? Entonces, y al que, como señalaba,
se aúna un mayor debilitamiento de los servicios públicos para cubrir las necesidades básicas, ¿no? ¿Cómo los hogares intentan resolverlo? Vamos a ver un poquito. Entonces, una de las primeras cosas es que hay una transferencia generacional de cuidados. Las abuelas esclavas. Esto uno lo puede comprobar. Yo ahora, por mi edad, ando muy cerca de los grupos de mujeres mayores y me doy cuenta que eso en realidad es una cosa que se está generalizando sobre todo en los lugares de mayor pobreza, ¿no? Entonces las abuelas, sin quererlo, sin esperarlo, ¿no? Se están haciendo cargo de los nietos, ¿no? Y en realidad muchos de sus derechos como adultas mayores simplemente se ven obstaculizados, ¿no? No es una tarea que ellas quieren hacerla, ¿eh? Porque además esa transferencia generacional se sigue haciendo entre mujeres. O sea, no es que no cambie el orden de género ahí, ¿no? O sea, sigue siendo un trabajo de mujeres a toda edad, ¿no? Hay salidas de clase, ¿no es cierto? La contratar mujeres para los trabajos peor pagados, precarizados, y en su mayoría migrantes. El trabajo de cuidado es el trabajo peor pagado, ¿no? O sea, este proceso empieza dentro de los países, ¿no? Desde el campo a la ciudad. Si uno mira en cada uno de sus países de dónde ha venido el trabajo doméstico, el contratar es una cosa entre comillas, lo pongo porque en general nunca ha habido contratos, son acuerdos entre la comadre, te la doy, llévala a mi hija para que pueda estudiar. Al final no hacen nada de eso, pero es un poco, son estos arreglos que se van haciendo, ¿no? Pero que empiezan en los países. Eso ha sido siempre así, ¿no? Y que empezó como una manera, ahí ponía, ¿no?, de desenvolverse en la ciudad. Siempre hay como un mandato de que es para mejorar, ¿no? De que siempre salir del campo, ir a la ciudad es para mejorar, ¿no? Y al final termina semi-esclava, pero es para mejorar, ¿no? Entonces, este proceso, y con la globalización, cuando se forman las famosas cadenas globales de cuidado explotada con mujeres migrantes del sur hacia el norte, ¿no? Eso ya es un fenómeno último, ¿no? Que en realidad, no sé cómo será ahora, luego de la pandemia, pero hasta antes, las mujeres ya habían logrado o equiparar o aumentar el número de migrantes hacia afuera, ¿no? Y muchas de ellas mujeres que dejando a sus familias y a sus niños en sus países, ¿no? Cuando no tienes otras opciones significa más sobretrabajo para las mujeres, niñas, niñes, más precarización de la vida, ¿no? Por eso es clave desromantizar un poco el cuidado, ¿no? También hay una... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Hola? Creo que a alguien se le ha filtrado el audio, voy a mirar eso. Ya está, Pati, adelante. Sí, ya. Se escucha. Ya, está bien. Entonces ahí la idea es cómo se desromantiza un poco esta idea del cuidado, ¿no? Ahora el cuidado da para todo, ¿no? El cuidado da desde la fuerza de seguridad que nos cuidan, ¿no? En general hay muchísimas interpretaciones alrededor de esto, pero hay una idea como romántica también, ¿no? Y esto es importante ser bastante críticas, no solo viendo lo que ocurre o la forma como se intenta afrontar esto en los hogares, ¿no? Sino también por la forma como el propio sistema nos ha llevado a esa crisis de cuidado, ¿no? Y ahí, esto acá, yo tomo mucho a Nancy Fraser, que me gusta mucho siempre su manera de entender estas cosas, ¿no? Porque, bueno, ella dice que la cuestión de fondo es que esta crisis no se puede seguir resolviendo en los hogares. Bueno, eso lo dicen todas las economistas feministas, ¿no? Más aún cuando las políticas promercado, neoliberales, están reprivatizando y remercantilizando servicios públicos que cubrían algunas áreas de la reproducción social,
o impidiendo, en el caso de nuestros países, que se hagan este tipo de servicios públicos, porque nosotros no somos estados de bienestar, o sea, casi no ha habido ese tipo de servicios públicos, ¿no? Mientras al mismo tiempo alientan políticas de precarización laboral. Entonces, lo que dice Nancy Fraser es, al exigir la reducción de los subsidios públicos y al mismo tiempo atraer masivamente a las mujeres al trabajo en servicios mal remunerados, además, está redibujando los límites institucionales que anteriormente separaban la producción de mercancías de la reproducción social. Y de este modo reconfigura en este mismo proceso el orden de género. Al lanzar un gran ataque contra la reproducción social, está convirtiendo esta condición de fondo para la acumulación de capital en un importante punto crítico dice, ¿no?, crucial de las crisis capitalistas, ¿no? Entonces, es la forma como tú vas dándote cuenta, ¿no? Esa interfaz que ponía, ¿no? Esta interfaz, este esquema se comienza a reconfigurar, ¿no? Esta interfaz comienza a cambiar, ¿no? Entre el espacio mercantil y el espacio de sostenibilidad de la vida, porque el mismo capitalismo está necesitando mantener su tasa de acumulación, no importa que sea a costa de la quiebre del propio proceso de reproducción, ¿no? Sí, hasta ahí he llegado, creo que no tenía otra, me parece que hasta ahí quería llegar. Y bueno, no, abrimos un poco la discusión, la conversación para alguna duda, o desde como se hizo la otra vez, me gustó mucho, también desde sus propias experiencias, su propia manera acumulada, su reflexividad acumulada de ustedes, cómo podemos también ir dándole vuelta a estos aspectos, ¿no? Jimena había levantado la mano hace un momento, no sé si fue por error, Jimena, o querías hacer una pregunta. No, quería hablar. Adelante, por favor. Ya. Lo que pasa es que, a ver, son como dos temas. Por un lado, que yo creo que tiene que ver un poco con el cambio de la mentalidad que estamos hablando, es que me he dado cuenta, por lo menos acá en Chile, que la noción de trabajo está confundida con la noción de empleo, y entonces todo aquello que uno produce fuera del espacio remunerado, muchas personas no lo consideran trabajo. Y con esto me refiero no solamente a las labores de cuidado, sino que también a otro tipo de producciones que uno puede hacer. Por ejemplo, cuando se borda, se pinta, se escribe, se piensa y por ejemplo, se publican ideas o se investiga, todo lo que no esté metido dentro de la maquinaria laboral, como que deja de ser trabajo a los ojos sociales, cuando el trabajo en realidad tiene que ver más bien con esa capacidad creativa del ser humano y no depende de que exista salario, ¿ya? O de que existe una jornada de trabajo en términos o la idea inicial del trabajo, o sea, y en ese sentido mucha de la producción de pensamiento o de la producción artística más producida por las mujeres, por ejemplo, sobre todo, es tomado más como un elemento recreativo, y como que no tuviera un valor en sí, o cuando se trata de lo que pasa un poco con la llamada artesanía. Yo he trabajado mucho en relación con artesanos urbanos, y ellos también se sienten frecuentemente postergados porque como que en el fondo no son arte como los artistas, pero tampoco son como dentro de lo folclórico o de lo patrimonial en el sentido más clásico, entonces quedan en una situación también de ambigüedad,
y eso se traduce también en la forma en que es tratado su trabajo, independiente de la calidad que tenga. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo he trabajado con temas que tienen que ver con la vida de las mujeres, yo soy historiadora, pero por ahí he escrito algunas cosas que tienen que ver, sobre todo con, o sea, algunas cosas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema previsional y el trabajo de las mujeres. Y trabajo mucho la historia política. Y ahí en un momento, en algunas discusiones, en clases, conversábamos que en realidad las mujeres no cumplen, por lo menos en Chile, 2 jornadas, como se dice habitualmente. Yo cumplo la jornada doméstica y cumplo la jornada laboral. Sino que en realidad yo hablo como de unas 4 jornadas, porque hay otras formas de trabajo que estamos olvidando generalmente. En Chile, por ejemplo, las tareas del llamado trabajo voluntario recaen principalmente en mujeres. Y aquí hay toda una cadena que sobre esa base del trabajo voluntario también generan recursos. Y aquí me refiero, claro, se vincula un poco con las economías del cuidado, pero también hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, yo tengo una hija de 15 años, cuando uno tiene niños en edad escolar, se hace mucho trabajar, sobre todo a las madres, dentro del espacio de la escuela, y no solamente con tareas que tengan que ver educativa, o que uno refuerce el trabajo de los niños en el colegio, sino que vendiendo entradas para la kermés, haciendo queques para no sé qué actividad, haciendo vestidos para los disfraces de los niños, decorando salas, etcétera. Un millón de tareas que las escuelas exigen y en las que se supone que la involucrada siempre tiene que ser la madre y tiene que tener disponibilidad de tiempo para dirigir el grupo de padres, para dirigir el curso, para ir a saludar al profesor el día del profesor, y bueno, y todo eso implica un montón de gestiones, de recursos que tienen que movilizar las madres partiendo por su propio tiempo y su fuerza corporal, digamos, trabajando en beneficio del colegio. Pero además de eso, yo que estudio el involucramiento político de las mujeres, he estado varios años entrevistando mujeres haciendo historias de vidas de militancia. Las mujeres generalmente aparecen en la política como poco protagonistas. Entonces, por ejemplo, hasta hace poco, hasta la ley de cuotas que cubrió la elección del 2017, antes de esa elección teníamos en Chile, nunca pasábamos del 15% de la representación parlamentaria en manos de las mujeres, ¿ya? Y sin embargo, cuando uno revisa la historia política, se da cuenta de que hay y ha habido históricamente muchas mujeres en el trabajo cotidiano de la política. Entonces, todo lo que es la política comunitaria, la política a nivel local, las bases partidistas están llenas de mujeres que no ascienden, pero están allí. Entonces yo decía, tenemos la jornada laboral, tenemos la jornada doméstica, tenemos el trabajo voluntario relacionado con salud, con la escuela, con la junta de vecinos, con la municipalidad, lo que sea. Tenemos la jornada política, porque es increíble la cantidad de mujeres que están en colectivos, en organizaciones que tienen fines políticos, defendiendo, por ejemplo, luchando, por ejemplo, porque van a construir una autopista en medio de la población, luchando por obtención de políticas sociales, dentro de partidos o de otras organizaciones que tienen ese fin político. Entonces, si uno empieza a darse cuenta, en realidad hay muchas más tareas asignadas en las manos de las mujeres. Gracias, Jimena. Justo Katy había levantado la mano, Katy Betancourt. Sí, gracias. ¿Por ahí? Sí, gracias. Quería hacer una pregunta, no sé si sea posible, pero en el tema de la división sexual del trabajo, se mencionó solo el hecho de analizar, ¿no es cierto?, cómo esto ha sido
en nuestros, digamos, en Latinoamérica o en Abya Yala, ¿no? En este continente, porque se hizo más referencia a un análisis ligado al proceso de industrialización. Entonces, un poco ahí, digamos, cómo sería el análisis, cómo se podría profundizar sobre el tema. Gracias. También Sara Luis había pedido la palabra. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Creo que me encanta. Yo estoy ahora haciendo mucha reflexión acerca de la economía de los cuidados, pero una cosa que me llama atención es que la mayoría de los trabajos tiene una visión muy urbana, mucho desde la ciudad sobre los trabajos de cuidados, ¿no? O desde los trabajos que son remunerados, que son profesionalizantes, profesionales, ¿no? Del trabajo de cuidados, o lo que están dentro de una realidad de los hogares, pero se tiene una visión muy urbana, creo, de esto, porque creo que en la realidad rural, este trabajo de cuidados, para allá de todo que es hecho en los hogares, tiene también todo lo que es hecho alrededor de las casas, en los que llamamos de quintales acá, quintais, pero también todo eso que tiene que ver con la gestión de las aguas, de la producción de los alimentos, que hablaba Patricia sobre el alto consumo incluso, ¿no? Pero creo que todavía tiene pocos estudios hoy de la economía del cuidado desde esa visión más ampliada de la producción del trabajo, de la producción y reproducción del trabajo, que también piense la relación con la naturaleza, la producción de alimentos, dentro de esa mirada más campesina y rural, ¿no? Creo que eso es un tema que es importante para nosotras profundizar y ver que también hacen parte de los cuidados, ¿no? Son trabajos de cuidados, preservar las nacientes de los ríos, también es cuidado mantener la producción sin agrotóxicos, también es cuidado tener una producción diversificada y no monoculturas. Entonces, creo que, como hablábamos desde de la última clase, que esta mirada de la agroecología puede contribuir para que podamos ver la economía del cuidado también desde esta mirada rural y campesina. Entonces, creo que tenemos mucho todavía que seguir profundizando y reflexionando. Es eso. Gracias. Gracias a ti. También quería participar Claudia Tamayo. Sí, buenas tardes. Yo creo que es también en relación a lo que una compañera acabó de decir, y es que, o sea, para mí ha sido muy importante y muy interesante leer a Maya y leer Calique y La Bruja. Bueno, Calibán. Ese. Y bueno, porque de todas maneras es una relectura de los orígenes del capitalismo y una relectura donde se muestra un faltante muy grande que explicaría muchos asuntos de dominación y del patriarcado. Sin embargo, es una mirada que sigue, tiene este asunto de una interpretación que sigue siendo universalizante, y hay una cuestión que ya uno se empieza a decir frente al enfoque de la localización, en el sentido de que, por ejemplo, América, o sea, estos países de América aparecen en esa otra historia también como simplemente pues como parte de ese capitalismo en tanto toda la explotación que hubo,
y todo lo, pues, lo que nos robaron y todo eso que sirvió para la acumulación primitiva o la acumulación originaria también que se denomina, pero nuestra historia también está mucho sin contar, es decir, cómo se explica el capitalismo aquí en nuestros países. Entonces creo que pues si nos pudieran como recomendar bibliografía donde pudiéramos leer así, porque creo que la producción pues que más se ha hecho es sobre los orígenes del capitalismo en Europa. Pero o sea, nosotros cómo entramos ahí, sabiendo que nosotros, precisamente lo que dice la compañera, nuestro nivel de industrialización es tan bajo y todavía pues seguimos exportando materia prima. O sea, nosotros ¿qué venimos siendo ahí? Y en esa redefinición pues de esas dualidades, de las categorías duales, nosotros qué tendríamos que aportar ahí para precisamente también crear un horizonte propio en el mismo enfoque de la localización, entendiendo precisamente que es una verdad, que no es una verdad que el universalismo, sino que precisamente necesitamos particularizarnos para entender quiénes somos y para construirnos nosotras mismas desde nuestros orígenes, no para desligarnos de una lucha global, sino también para entender cómo hemos sido también alienadas por un discurso polarizante, binario, universal y jerárquico, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Claudia. Solo leo un último, no sé si alguien más desea participar, si no voy leyendo algo que pusieron en el chat, que es un poco más complicado, pero una definición más conceptual entre valor, precio, dinero, ¿no? ¿Cómo podríamos vincular esto al trabajo reproductivo? Las diferencias entre esos conceptos y su vinculación al trabajo reproductivo. Bueno, quizás una primera ronda tú, Pati, si alguien más desea compartir. Ya, bueno, voy a tratar de... La riqueza que ustedes han planteado en realidad es, está bien, de eso se trata, de motivarnos para seguir desarrollando, como les dije desde el inicio, en nuestros colectivos, en nuestra formación individual, todo esto que está moviéndonos ahorita esta discusión, ¿no? Pero sobre la cuestión del precio ¿cuál era? El precio y el valor. Bueno, el precio está referido a la expresión en dinero, ¿no? O sea, es la cantidad de dinero que tú pagas por un bien, nada más que eso. Hay una microeconomía que dice que eso se establece por oferta y demanda, pero cada vez más el precio es aleatorio, la verdad. O sea, con esta economía monetarizada, ¿no? Y el valor es, bueno, es el beneficio que tiene, ¿no? Cuando algo se valoriza, cuando tiene un beneficio hacia algo, ¿no? El dinero, bueno, el dinero es esa ficción que se ha creado con moneda como para que pueda permitir de cierta forma hacer concreto algo tan abstracto como es el intercambio que se da en el mercado, ¿no? Y la relación con la economía, con el trabajo reproductivo, ¿no? Con el trabajo reproductivo, bueno, es lo que hemos señalado todos estos días, todas estas tres clases, ¿no? Que este es un trabajo en general, en la mayoría no remunerado, no valorizado, ¿no? Y que el sostenimiento de la vida se da muchas veces en circuitos no monetarizados. Eso claramente se vio cuando puse esta figura de los hogares, ¿no? Y el conjunto de recursos, ¿no? Y claro, Sara Luis, es cierto eso, hay que retrabajar esos gráficos, ¿no? A mí sí me interesaría cómo desde una perspectiva del cuidado de la semilla, lo que hablamos, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Del cuidado de la biodiversidad, de las prácticas agroecológicas, del cuidado de la semilla, nosotros también vamos incluyéndolo en nuestra perspectiva de cuidado, que sigue siendo una perspectiva
muy urbana, sigue siendo una perspectiva muy todavía dentro del marco de esta visión de industria y familia nuclear, ¿no? Y que en realidad no, abarca nuestra realidad, que es absolutamente heterogénea, como es en el caso de nuestros países, ¿no? No voy a poder resolver todo lo que ha planteado Jimena, pero que claro que todo este tiempo, los tiempos es un recurso escaso para las mujeres, ¿no? Y Diane Nelson decía, y además el trabajo de las mujeres tampoco es elástico, ¿no? Tú también tienes un límite. O sea, ¿no? También el propio proceso de elaboración y el trabajo tiene un límite, ¿no? Entonces, a eso estamos apuntando cuando hablamos de la crisis de cuidado, pero al mismo tiempo, cómo esa minorización de las mujeres en la reproducción también lleva a una minorización en el conjunto de las actividades que las mujeres emprenden, ¿no? Entonces, es una doble lucha, porque no solamente estás en el mercado, estás compitiendo, digamos, ¿no? Sino también estás siempre dando una pelea una doble pelea por tu valorización como mujer, ¿no? Como mujer emprendedora, por decirlo de alguna manera, como mujer artesana, ¿no? Entonces ahí hay siempre una perspectiva, por eso llamamos ecopatriarcal, ¿no? De manera permanente, ¿no? No estoy contestando todo, ustedes han abierto un debate importante, pero sí me interesa mucho su preocupación por querer pisar tierra y colocar las discusiones en nuestras realidades. Tenemos que hacer teoría también. Tenemos que reteorizar todo, porque hasta ahora con la visión del norte, con el saber occidental, en realidad es lo que nos marca, es esa la que encontramos en las universidades, la que se difunde y todo. Entonces, en realidad es un esfuerzo importante. Yo había recomendado, Claudia, lo de debates latinoamericanos, el de Maristeles Vampa, ¿no? Como me pareció que era algo que acercaba un poco un recorrido sobre cómo se ha afrontado en América Latina todo este asunto del desarrollo capitalista, ¿no? Pero dentro del marco del reconocimiento de nuestra colonialidad, de nuestra indianidad, como ella llama, ¿no? Entonces, es un trabajo que yo lo recomiendo. Son 650 páginas, pero no importa, vale la pena, ¿no? Pero la verdad no sé si alguno de ustedes lo tiene, alguna digamos, recomendación de ese tipo para entender un poco cómo se dan los procesos de América Latina. He revisado algunos de los economistas, pero en realidad son la nueva economía, la economía capital, o sea, son muy de datos, ¿no? Son muy de datos, más bien de marcar numéricamente cómo se dio en tal época la producción, la exportación, la materia prima, ¿no? Entonces es muy de datos, pero no hay mucho de reflexividad. Y lo que nosotros necesitamos es comenzar a construir nuestros propios términos de debate, nuestro propio campo de reflexividad, ¿no? Entonces es un poco y en ese sentido también no puedo responder lo que hablaba sobre esta división, cómo era del trabajo y el Abya-Yala. No sé si puedes repetir esa pregunta, Sí, no, la pregunta era que cómo se dio la división sexual del trabajo, porque la explicación estuvo ligada a procesos de industrialización, pero nuestros países que están en relación de dependencia y que no tienen, digamos, procesos de industrialización, entonces, ¿cómo se explica dicha división sexual del trabajo en nuestros países? O sea, ¿cómo se hace ese proceso de análisis, no? Eso. Gaby, ¿tú tienes ahí algo o no?
Yo estaba pensando que hay algunas miradas más como, por ejemplo, más del proceso de colonización, ¿no? O sea, muy históricamente situadas en el momento de la conquista, digamos, ¿no? Pero ya que hayan hecho una periodización de largo plazo, me parece que no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablaba Angélica de María Lugones, por ejemplo, ¿no? Ella plantea que no existía el patriarcado y por ende la división sexual del trabajo en las sociedades prehispánicas, ¿no? Más bien Rita Segato lo matiza y por eso esta colega boliviana habla del entronque patriarcal. Entonces, yo veo que el debate está muy marcado ahí, pero por ejemplo, Carmen Diana Dir ha estudiado las dinámicas en los hogares, ¿no? Incluso hizo una investigación sobre Perú, también ha hecho investigaciones sobre Ecuador. Entonces, yo creo que lo que hoy en día más se ve es esta convivencia de otras formas económicas, como tú decías, Patti, ¿no? El tema de la cooperación, la cooperatividad, la economía popular, por ejemplo, el debate que hubo también en Ecuador sobre el tema de las economías populares, ¿no? O sea, como esas otras formas económicas, pero no tanto, y creo que podría también pensarlo para la próxima clase, una lectura así más histórica de este proceso, ¿no? Que efectivamente es muy interesante verlo. Yo creo que todo el tema de la decolonialidad iría un poco. Pero la pregunta también es interesante porque te rompe un poco esta visión de que en el comunitarismo todos colectivamente hacemos todo, ¿no? Entonces sí, claro, si tú planteas que cómo era la división del trabajo, ¿no? En ese periodo, bueno, y cómo eso ha ido influyendo en el proceso, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, yo lo que recomiendo también es lo voy a buscar, se lo voy a poner, la Kusendorf, creo que es, Kusendorf, ¿no? Que analiza todo este proceso de trabajo doméstico de las mujeres en la época de la colonia, ¿no? Yo creo que eso en la época de la independencia, ¿no? Desde la colonia a la independencia. Creo que sería interesante también, les voy a poner esa lectura, ¿no? Para poder también tener otra perspectiva, ¿no? De este proceso. Sí, a ver acá. Patricia, Sí, hola, ¿qué tal? Carlos, para todas, ¿qué tal? Cuando comentaba la compañera, se me venía a la mente un texto de María Emma Manarelli, publicado por La Siniestra, La domesticación de las mujeres, patriarcado y género en la historia peruana, claro, que es focalizado a Perú, pero que habla de la condición de las mujeres en la colonia, donde, digamos, el trabajo es codo a codo, ¿no? El trabajo es, no es esa división más vista del ama de casa o de la casa, sino también el artículo casa abierta. La verdad es que no soy especialista para nada, pero me llamó la atención que alguien preguntó sobre una lectura interesante de la domesticación de las mujeres, patriarcado y género en la historia peruana. Claro que es desde el punto de vista de análisis histórico, ¿no? ¿tú lo puedes poner ahí, Carlos? Lo ¿Como tengo recomendación? El título. ya. Sí, perfecto. Sí, para poner Es en el de chat. acá. Sí, Este de acá. Lo voy a poner ahí. sí, puede ser útil para sacar algunas ideas para el resto de América Latina, ¿no? Sí. A ver, tengo acá, ahorita hice una investigación, ahorita economistas plantean como alternativa de economía el cuidado de hacer estudios para valorizar las horas y las tareas. Mientras tanto, dice, se debe luchar para hacer cambio en el... Considero que se debe luchar por algún reconocimiento de este trabajo no reconocido que realizan las mujeres y que en esta pandemia se ha visibilizado. Totalmente de acuerdo, Ángela, totalmente de acuerdo. Esa es la tarea en la que estamos.
Y creo que parte de este curso es por eso, ¿no? Es también ir colocando los temas de debate alrededor del cuidado. Nos encontramos que al final termina la pandemia y al final podemos volver a lo mismo, ¿no? No hay nada, y eso es un tema de política pública, pero también es un tema de debate dentro de los mismos sindicatos, ¿no? Dentro de las mismas organizaciones de cambio. Se supone que deben estar, entonces ahí cómo esta valorización del cuidado es también reconocida, ¿no? Cuando hemos visto a Chabelita en las calles de Lima peleando por el reconocimiento de las trabajadoras de limpieza en plena pandemia, ¿no? Así como hemos visto a las trabajadoras del hogar celebrar la reglamentación de su ley, ¿no? Yo creo, mejor dicho, la firma de su ley, pero está reglamentada, ¿no? Entonces yo creo que estamos dando pasos significativos en ese reconocimiento del trabajo del cuidado, ¿no? Por todo en la amplitud que tiene, ¿no? Tanto de remunerado como no remunerado. Yo creo que nos quedamos acá y quizá para la siguiente clase voy a empezar un poquito con algunas preguntas retadoras, a hacer una suerte de síntesis. Si voy a lograr contestar algunas de las preguntas que se quedaron sin contestar también, voy a tratar de responder. Y nada, seguir cuidándonos y celebrando juntos este espacio para poder seguir compartiendo nuestras reflexiones sin ningún problema, con sencillez, que de eso se trata, ¿no? De eso se trata de solidarizarnos también más como mujeres en estas épocas, ¿no? No sé, hasta ahí nos podemos quedar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Pati, gracias, gracias. Más bien, Gracias a Ángela, ponnos ahí si quieres tu pregunta, yo la guardo, o la guardas ya para la próxima sesión para seguir ¿Cuál pregunta? conversando. No, justo había pedido la palabra Ángela, pero nada, lo podemos, puede quedar en el tintero para empezar la próxima clase. Pero No, la cosa es que ¿es la única palabra que hay o no? Sí. Sí, no. Podemos. Dale, Sí, Ángela, entonces. muchas gracias. Miren, nosotros acá en el Perú, como yo había puesto en el chat, ¿no? El movimiento Manuel Arramas hizo una investigación, ¿no? E incluso con el apoyo, la injerencia del INEI, ¿no? Y entonces fue un avance y esto se quedó inconcluso. Y nosotras como sindicalistas, efectivamente, en los pliegos de reclamos comenzamos a buscar pues que haya una responsabilidad y corresponsabilidad desde nuestras casas y desde el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pedido de las salas cunas, pero con el Fujimorato nosotros fuimos apaleadas porque nos quitaron lo poco que había de salas cunas, ¿no? Pero también se ve por el lado de las feministas, ¿no? De las mujeres de la academia, cómo ellas también van avanzando a nivel de estudios, pero me parece que allí sí falta una participación de todas las mujeres desde todas las áreas, ¿no? O sea, las sindicalistas, las feministas, las mujeres de la academia, para que nos escuchen. O sea, esta situación de la economía del cuidado ha recaído terriblemente sobre las mujeres y esto se ha visto, creo, un poco más, se ha visibilizado con esta pandemia, ¿no? Entonces, creo que todas debemos de unirnos para buscar alguna solución. Yo sé que en otros países se han planteado la remuneración a las amas de casa, pero han preferido la lucha por las políticas públicas como para cambiar desde el Estado la conciencia de los hombres y de las instituciones para tratar de hacer que las mujeres que tenemos derecho a desarrollarnos como seres humanos, ¿no? O sea, nos han confinado a las casas y estamos pues como pulpos haciendo todo lo que se pueda, ¿no? Y creo que todas debemos ser escuchadas y todas debemos unirnos para
buscar lo mejor, ¿no? Porque también se habla, dice, ¿cómo quieres una remuneración? Entonces tú el amor a tus hijos lo estás mercantilizando. Y esa es una discusión que creo que tenemos que darla todas, ¿no? O sea, hay muchas mujeres del pueblo que sufren terriblemente este problema del cuidado y se las cargan como sea. Pero hay otras mujeres que han nacido con mejores posiciones y de repente esa no la están viendo, ¿no? Es eso que me parece que deberíamos de juntar todos los esfuerzos para por tratar de solucionar este problema. Gracias. Ya, gracias a ti, Claudia. Estamos en la línea, yo creo que estamos en esa línea. Todo lo que pueda contribuir a eso, ahí estamos. Y bueno, seguiremos teniendo voz en la próxima clase y vamos a seguir trabajando. Adiós, hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Buenas Pati. noches. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, gracias. Aprovecharemos esta coyuntura para seguir posicionando el tema del cuidado. Nos vemos.